Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy es miércoles de parcho y estamos en nuestra segunda clase de nuestro curso navideño de retazos. Estamos haciendo unos lindos individuales y también vamos a hacer un camino de mes. Como les dije, es nuestra segunda clase. El miércoles pasado hicimos estas flores, miren la belleza de flores, ahí están con los hilos, que no le he quitado todavía el papel, está con los hilos, mírenlo. Bueno, miren, aquí fue técnica de papel, hicimos 3 exactamente iguales, nos quedaron preciosas y hoy lo vamos a completar y a terminar. Y hoy es cuando vamos a utilizar también nuestros retazos de tela para hacer como la parte central del individual y ya para terminar. Entonces, hoy ya terminamos el individual, ya pueden hacer los 6, los 8, los 4 que necesiten para su mesa, para estas navidades, ya los pueden tener listos. Pero antes les quiero mostrar cómo nos quedó nuestros seminoles del cascanueces que hicimos el lunes con Marta de Janome. Bueno, miren, yo ya le puse, ay, espérenme que estoy corrida, ya le puse aquí el aviso, se los voy a ir subiendo para que lo vean. Y miren lo divino que nos quedó con Marta, este bellísimo seminole, miren, quedó espectacular. Este diseño del cascanueces, nosotros se los entregamos ya impreso. Entonces ustedes muy juiciosas se ponen a colorear, se ponen a bordar y luego lo último que hacemos es la parte de la costura. Se los voy a mostrar aquí más de cerquita. Para que puedan ver el bordado, miren, ahí todavía nos faltan algunas cositas, por eso ustedes los ven con alfileres todavía. Todavía me falta acolcharlo para poderle poner ya las piedras que nos hacen falta. Aquí, en estas partes blancas del letrero de Feliz Navidad, quiero ponerle como unos muérdagos, que me parece que se verían divinos, pero miren, se los vuelvo a mostrar aquí otra vez. Ya, ustedes arranquen a hacerlo desde ya, porque eso no lo hemos pasado diciendo estos días, que uno deja para tarde la Navidad y nunca alcanzamos. Entonces vayan haciéndolo desde ya. Tenemos esta linda parejita de cascanueces. Entonces empiecen desde ya, lo voy a dejar por aquí. Empiecen desde ya con eso. En diciembre lo tenemos listo porque es que la parte del bordado es muy demorada. Ya la otra no es tan demorado, ponerle piedritas, pegarle los adornos, ya no es tan demorado, pero la parte del bordado sí. Colorear también es súper fácil y queda muy bonito, colorear es súper rico. Entonces, pues ahí se los dejo. Yo alcancé a terminar bueno, como les digo, faltan las piedritas, acolcharle y ponerle las piedritas, pero la otra semana se los tengo listo. Bueno, entonces vamos a saludar. Miren, aquí tengo la plancha porque necesitamos plancha, necesitamos interlón, ya les digo que necesitamos. Llegó Janet de primera, Janet me le copié a Janet de un camino de mesa que hizo espectacular, ya estoy sacando el mío. Esperanza, buenas tardes, buenas lluviosas tardes, sí señora, aquí en Bogotá. Marlidia, bienvenida, Marlidia le gustó, dijo que precioso. Esperanza también me manda aplausos, quedó lindo, ¿cierto? Por aquí también está Wolfrani. Buenas tardes y nos da las gracias a ti por vernos y también me dice hermosísimos, que qué espectacular, uno no sabe de la niña o el niño cuál es el más lindo. Bueno, Mónica como siempre desde Cali nos está viendo, ella nunca falta, me dice que quedó bello, ¿cierto que sí, Mónica? Por aquí está Paula Andrea, buenas tardes, está Ruth desde Tunja, cuéntanos Ruth, ¿anda lloviendo también en Tunja? Cuéntanos. Y Julia está también aquí presente en nuestra clase. Bueno, como les dije, hoy vamos a utilizar todos los retazos que tenemos por ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que toca hacer? Toca buscar los retazos y separarlos por color, ¿sí? Como lo estoy haciendo navideño, entonces yo busqué que fuera rojo, verde y telitas estampadas, pues preferiblemente navideñas. Entonces necesitamos retazos de telas navideñas. Necesitamos el interlón adhesivo y una tirita, también un retazo de tela base. Yo en este caso voy a utilizar esta blanca para hacer el contorno, el bordecito de nuestro individual. Entonces vamos a cambiarnos aquí de cámara, aquí. Y miren, yo ya hice la primera tarea, separar mis retazos por colores. Entonces aquí tengo los rojos, aquí tengo los verdes, aquí tengo los estampaditos, mírenlos.
Tenía estos cuadraditos ya cortados, entonces también voy a aprovechar y ahorita les muestro estos rollitos que también tengo, cómo los vamos a usar. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos cortar cuadrados de 2 pulgadas cada uno. Entonces voy a empezar como con las telas rojas. Yo tenía estos rollitos, entonces miren, voy a ponerlos todos de una vez. Entonces tenía estos, los tengo todos como de diferentes medidas, entonces yo los cuadro aquí abajo para, pues como para tener una guía. Aquí, aquí, aquí. Ahí ya puse 3, yo creo que con 3 está bien. Este ladito ya lo había cortado, entonces ya está listo. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a dejar un poquito más abajo de aquí arriba. Ya, lo voy a dejar con más espacio de aquí abajo, más bien. Corto aquí y corto aquí. Volteo. Tengo 3 telitas ahí. Y lo dejo de 2 cortos y lo voy poniendo acá donde están los demás. Y vamos a sacar varios cuadraditos. Estoy acomodando acá. La parte de abajo no está tan pareja, entonces por eso es que la estoy dejando un poquito más grande para poderla emparejar y que nos quede bien cuadradito. El interlón adhesivo es el delgado. El grueso no, porque vamos a dejarlo ahí puesto, entonces nos quedaría muy tieso el individual. Vamos a utilizar el delgadito. ¿Para qué? Para que en el momento de coser nos quede todo más preciso y también sea más rápido. Voy a sacar uno más aquí, porque necesito sacar de rojo, de verde y de las estampadas. Entonces aquí ya tengo, ahorita los planchamos porque están todos arrugados. Listo, ahora vamos a coger los verdes. Entonces les voy a mostrar este rollito. Cuando tengo tiras de telas, entonces las volvemos el rollito. Entonces le ponemos cinta acá y miren, este es mi rollito de tela. Este pedacito no me sirve, cortémoslo aquí. Y aquí ya lo tengo listo. Pero lo voy a dejar arriba porque es que tengo estas tiras de telas que están más grandes. Entonces esta la voy a usar. Espérenme, esta también la voy a usar. Es que no le encuentro el borde a esta. Esta también la voy a usar. Ahí estoy poniendo 2 y esta también la voy a usar. Miren, me van quedando, miren, cojámosla por acá. Así. Y la del rollito. Aquí, ahí puse 4 telas. Y vamos. La idea de cortar con rodaja y con regla, pues es esto, que yo pueda cortar varias telas al mismo tiempo. Ahí, por ejemplo, estoy cortando 4 telas. Entonces volteo, siempre la dejo un poquito más grande para emparejar y vamos poniéndolo aquí. Un poquito más grande de las 2 pulgadas para que las podamos girar y la podamos emparejar. 2 por 2. Si tienen pedacitos más pequeñitos los pueden dejar de 1,5, pero no más pequeños porque ya nos queda muy chiquitico el cuadrado. ¿Sí? 4, entonces aquí lo dejo a ras porque ya tengo parejitas allí las telas. ¡Ay! Como lo tenía enrollado, miren, se me vuelve y se me enrolla, pero ahorita tenemos que planchar todos estos cuadrados. Saqué como 3, saquemos uno más. 2 acá, corto aquí. Ahorita contamos cuántos necesitamos porque la verdad que no me puse a contar cuántos es que necesitamos. Yo saco hartos porque de todas maneras como voy a hacer varios individuales, entonces saco varios. Ahora, verde, bueno, tenía estos que son los de colores. Aquí ya tengo algunos de esta tela, entonces voy a sacar de esta. Miren este retacito de la nada, pero está bonita esta tela y tengo esta. Bueno, con esta como es saqué como un óvalo aquí, entonces lo que voy a hacer es, la voy a doblar aquí. Venga, saquemos la tira acá. Voy a sacar tiras de 2. Aquí, 1, 2 y saquemos por ahí 3. Listo. Y entonces ahora sí la pongo con esta. Pongo así la tirita. Pongamos aquí y pongamos acá. Miren. Y ahí empezamos a sacar los cuadraditos de 2.
Como ya había sacado pues la tira, ahí aprovechamos. Entonces, la idea es que saquemos de todas las telas, pues preferiblemente navideñas, para que tengamos gran variedad y también pues para que salgamos de todos esos retacitos de telas que tenemos por allí. No necesariamente tiene que ser navideña, con que sea rojo y verde es suficiente. Y bueno, pero es que uno siempre tiene por ahí. Bueno, ya dejemos hasta aquí. Listo. ¿Qué voy a hacer? Pues las voy a planchar. Ay, no tengo conectada la plancha. Entonces, primer paso, elegir las telas rojas, verdes y estampadas, preferiblemente navideñas. ¿Sí? Esperen que sí. Aquí voy a planchar. Porque como están arrugadas, están guardadas por ahí, entonces vamos a aprovechar y vamos a plancharlas de una vez. ¿Sí? Entonces, primer paso, cortar las telas, elegir las telas, diré. Segundo paso, pues plancharlas porque generalmente están todas arrugaditas. Estas ya las había planchado. Entonces yo las voy cogiendo pues en los mismos como conjunticos que las planché, que las corté, las voy planchando. Entonces vamos poniendo aquí. Y el tercer paso va a ser cortar el interno. Ya les digo la medida en que lo vamos a sacar. Bueno, ¿cómo saqué la medida? Les voy a decir. Yo tenía un pedazo de interlón de medio metro. ¿Cuánto tiene el interlón? De ancho, 1,50. Entonces yo lo corté por la mitad, o sea, 25 por 1,50. Y luego esos 25 los doblé 2 veces por la mitad. O sea, como 75 y como bueno, ahí me salieron 4, que son los que voy a utilizar. Pero ya les digo la medida exacta porque a veces uno no tiene el interlón entero, entonces pues ya les doy la medida exacta en la que vamos a cortar el interlón. Pero miren, aquí ya estoy terminando de planchar. Que me queden bien parejitos, listo, ya me quedaron listos acá, bien bonitos. Pasémosle la plancha también por el otro lado. Aprovechemos el calorcito de la plancha que está haciendo harto frío. Y bueno, listo. Aquí, entonces quitemos, voy a quitar mi mesita de la plancha porque les voy a mostrar el interlón que ya corté. Miren, no, está aquí. Este es mi pedazo de interlón. ¿Cuánto tiene? Ya les confirmo. Tiene, a ver, 14,5. Ay, 14 iba allá, ya lo emparejamos. Por 10, como 10,5. Entonces vengan, lo emparejamos aquí. Claro que esto no importa mucho. ¿Y qué voy a hacer? Voy a formar una cuadrícula. Pero no voy a hacer una cuadrícula así normal. La voy a hacer en diagonal para que nuestro diseño quede más lindo. Entonces voy a coger, ¿cómo lo puedes quedar? Bueno, hay que aclarar algo. El interlón adhesivo tiene pegante por un lado, no por los dos. Yo necesito que solo tenga pegante por un lado. ¿Cómo sé por qué lado tiene pegante? Porque ese lado es más como carrasposito, ¿sí? Entonces yo ya sé que por este lado está el pegante. Entonces, por el otro lado, que se siente más liso, por ahí es que voy a hacer mi cuadrícula. Voy a coger mi regla y voy a buscar la línea de 45, mírenla, aquí se ve, aquí dice 45 grados, entonces ubico esa línea en el borde del interlón. Y espérenme a ver si con este se ve bien. Y voy a empezar a hacer una cuadrícula. La cuadrícula, así ahí se ve muy bien. La cuadrícula ¿de cuánto va a ser? De 2 pulgadas. Entonces yo ubico mi regla, cuento 2 cuadritos, ubico la regla en la línea anterior, cuento 2 cuadritos y hago mi siguiente línea. Y así voy haciendo la cuadrícula, pero quiero que me quede en diagonal porque así se va a ver más. Ay, espérenme que aquí me torcí. Así se va a ver mucho más bonita que si hacemos una cuadrícula común y corriente. Entonces vamos a ubicar nuestros cuadritos aquí para que nos queden como si fueran rombos. Entonces voy aquí hasta el final y volteo y hago lo mismo. Entonces aquí, como ya hice la principal, a partir de esa es que voy midiendo 2 pulgadas hasta que llegue yo al final. Hasta aquí.
Listo, me quedó así, ¿cierto? Ahora tengo que hacer lo mismo para el otro lado. Entonces, tengo mi, así ya la hice, así. ¿Yo qué hago? Cojo una línea cualquiera, pero cojámosla como desde la mitad. Cojo una línea cualquiera que ya marqué y ahí pongo mi regla. Miren cómo me va quedando, ¿sí ven? Y empiezo a trazar la, la línea. Y ahí ya me queda como un cuadro. Así. Otra vez 2 pulgadas. Y aquí. Y este último no alcanza. Entonces aquí ya volteo mi regla. Mido otra vez 2 pulgadas y empiezo aquí a trazar la cuadrícula. La cuadrícula es importante porque ahí es que voy a poner los cuadraditos que acabo de cortar. Pero por el otro lado, por eso se estoy marcando con un lápiz rojo para que se me vea bien. Procuren no usar esferos o Sharpies porque eso a veces se pasan al otro lado. Entonces miren, pongo mi tapete, pongo mi interlón ya marcado por el lado que pega, ¿sí? Y por aquí están mis cuadritos. Vamos a empezar a poner los cuadros. Pero yo tengo un orden para que no se me junten los colores, para no repetir. Y es que, digamos, voy a coger esta línea y esta línea la voy a hacer verde. Aquí, acá, aquí. Y ahí me va quedando aquí. Vamos a separarlos, entonces pongamos aquí los verdes, aquí los rojos, aquí los estampados. Aquí hay verdes, aquí hay verdes, aquí hay rojos, aquí hay como estampados. Entonces, venga, no pongamos aquí solo verde, sino que metamos también un estampadito por aquí, metamos otro estampadito por acá y volvamos a poner verde aquí. Ahora, la siguiente hilera la voy a hacer de rojo. Entonces, rojo por aquí, rojo acá, voy a meter un estampado por aquí, pero un estampado oscuro porque me va a quedar clarito con clarito, por acá, aquí voy a poner un oscuro, sí, hay que procurar que nos vaya quedando así como en contraste, y aquí otro. Entonces esta fue mi hilera roja, entonces vuelvo y arranco con hilera verde, aquí, pero pongamos aquí una clarita, aquí otra verde, pero de estas, una más clarita, si no me queda todo oscuro acá. Así. Aquí otra verde y aquí podemos terminar con una estampada. Siguiente línea, roja otra vez. Entonces rojo, pongamos un oscuro aquí. Otra vez rojo acá. Un estampadito por aquí. Este me quedó chiquito. Aquí. Ah, no, porque me queda clarito con clarito. Le voy a poner acá este oscuro. Y pongamos otro rojo por aquí. Así. Listo, siguiente hilera. Verde, entonces verde acá. Pongamos esta clarita por aquí. Verde por acá. Pongamos esta por aquí. Y terminemos con uno oscuro. Ay, miren, aquí tengo un hueco, entonces pongámoslo aquí oscuro. Ay, aquí también tengo huecos, entonces vamos a poner uno clarito, uno oscuro. A veces cuando no me alcanza la tela, entonces, o me quedan los cuadritos como cortos, entonces los pongo aquí. Pero este no me gusta acá, mejor le ponemos uno oscuro. O pongámosle uno rojo. Ay, uno rojo aquí. Uno oscuro acá. No importa que se salga la punta, eso después lo vamos a emparejar. Ahora vamos con hilera, la anterior fue verde, entonces este es rojo. Entonces rojo aquí, rojo acá y rojo como por aquí. Y en medio pongo este oscuro aquí, este clarito por acá y ya. Y entonces terminemos con este acá, pongamos este clarito por aquí. Yo trato que no me vayan a quedar dos claros o dos oscuros juntos. Así, aquí pongámosle oscuro, aquí pongámosle negro.
Y vamos a dejar esta esquinita que me quede clara aquí y esta esquinita que me quede clara, no, pongamos esta que me quedaron dos puntos, esta aquí. Mírenlo, ahí ya quedó, aquí se ve, aquí hay un espacio. Estaba mirando ahí en la cámara, aquí tengo un espacio, aquí ya no alcanza. Entonces ya lo tengo todo listo, ¿cómo lo ven? Voy a mirar si tienen dudas, preguntas, por aquí llegó Ruth. A ver, voy a mirar. Ligia, Dianita, hola Dianita, desde la distancia, gracias por tus enseñanzas. No, Ligia, gracias a ti por vernos. Bonita combinación de colores. Bueno, todos los retazos que tengo por ahí, me estoy acomodándolos por acá. Y ahorita los vamos a planchar. Genia, por aquí llegó desde Barranquilla, bienvenida. Ay, Deyanira, gracias. Compartan y pongan me gusta. Nancy, ¿alguien sabe cómo afilar unas tijeras? No, Nancy, ni idea. Yo no he afilado tijeras. Por aquí ya nos saludo. Desde Chile está Nancy. Ángela dice, Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, eso me suena como cuando uno ya se murió. Y este lado de nuestro Señor. Sí, mira, y este lado de nuestro Señor. Ojalá haya otra tía como ella para, no sé, regalo de Navidad. Bueno, no entendí bien. Buenas tardes, nos dice novia. Bello cascanueces, es cierto, Esperanza, que quedó súper bonito. Luz Marina. Buenas tardes, qué hermoso, nos dice, Caridad también nos dice que hermoso. Uy, Estela, qué bueno verte por aquí, un abrazote, Estela, tiempo sin vernos. Nanis también ya llegó, está por aquí. Aura, muy juiciosa, Wolfrani también. No, a todas les encantó. Por aquí está Patricia, una técnica muy bonita, la de los retazos, súper bonita y súper práctica para salir de retazo. Siguiente paso, planchar. Entonces yo cojo y pongo mi plancha así, yo no empiezo a refregar. ¿Por qué? Porque se me pueden voltear los cuadritos. Entonces yo ya tengo aquí, lo tengo planchado acá y voy planchando así, nada más poniendo la plancha, no refregándolo. Estoy ubicando que no se me muevan. ¿Por qué? Porque se me pueden voltear los cuadritos. ¿Sí? Entonces por eso voy poniendo la plancha únicamente así. Y cuando ya veo que están como pegados, entonces ¿qué hago? Lo que hago es voltear con mucho cuidado porque a veces no han pegado bien. Entonces miren, cojo, lo volteo y ahora sí, ya con más confianza ya lo puedo refregar mejor. Entonces aquí, y ahí sí ya le paso para que el pegante se caliente y entonces se active mejor y nos deje bien pegadita la tela. Esto no lo podemos dejar así nada más pegado. Lo tenemos que coser, porque si lo dejamos pegado, en la primera lavada se cae. Entonces, aquí nada más lo estoy sosteniendo para la parte de la costura. Yo creo que ahí ya está. Yo reviso bien, que esté bien pegado. Que no esté por ahí sueltito, sobre todo como en los bordes, que a veces uno no pasa bien la plancha por los bordes. Entonces pasémosla bien por los orillos y creo que ya quedó lista. Entonces, siguiente paso. Voy a poner la plancha por aquí, que no nos vaya a incomodar. Siguiente paso es irnos para la máquina de coser. Entonces cuadremos acá la cámara. Máquina, aquí está nuestra maquinita de coser. ¿Y cómo voy a coser? Entonces lo tengo así. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a coger cualquier línea, digamos esta, y voy a empezar a coser todas las líneas que son así, todas las líneas paralelas a esta línea. Entonces empiezo por aquí y bien en línea recta, bien derechitas para que todo nos case de maravilla. Acá, con el interlón puesto. Ahí. Listo, siguiente. Entonces ustedes pueden ir hacia cualquiera de los dos lados. Entonces yo voy a coger. Ya cosí este lado, ¿sí ven? Entonces ahora cojo como el siguiente de al lado y lo coso. Entonces vamos, ahora cojámoslo como por este lado. Si ven que es la línea que está al lado,
la paralela. O sea, voy a coser todas las líneas que están iguales a esta. Aquí. Ya tengo esa. Vengan, esperen, voy cortando aquí con la tijera. Aquí. Listo, ya me quedó esta. Entonces ahora cojo la de al lado. Esta. Así. Ya les muestro, ahorita les muestro en la otra cámara cómo me quedan todas las líneas paralelas. Entonces, pilas que no se les vaya a enredar por allá la telita. Esto rinde un montón. No es lo mismo que coser uno por uno, cuadrito por cuadrito, que pegarlo en el interlón y hacerlo en un segundo. Lo hacemos rapidísimo. Ahora cojo esta, ya hice esta, ahora doblo la siguiente, cojámoslo así. Yo lo voy volteando a medida que voy mirando pues cómo me queda más fácil. Y voy cosiendo toda esta. Primero vamos a coser todas así, todas las paralelas. Acá. ¿Cuántas me faltan aquí? Aquí me queda una nada más. Entonces cojo aquí, la doblo y acá. Y ya del otro lado también me quedan dos costuras. Así, ya ahorita les muestro cómo nos quedan. Aquí. Y me faltan aquí. Miren, me faltan estas dos. Entonces doblo acá. Ahorita se va a ver súper raro, porque solo estamos cosiendo un lado. Entonces coso aquí. Y me falta uno nomás. Acá miren, solo me falta este. Entonces lo doblo aquí. Así. Y coso este. Si ustedes ubicaron bien los cuadrados, dobla súper fácil el interlón. Listo, les voy a mostrar cómo queda. Entonces me voy a pasar para acá. Voy a quitar. Espérenme un momento. Quitemos esto de aquí. Mírenlo, entonces ahorita se ve súper raro porque me falta, ay, se me despegó esto. Me falta coser el otro lado. Entonces no voy a planchar ni nada. ¿Qué tengo que hacer? Ya cosí todas las que son así, ¿cierto? Todas estas las cosí. Ahora tengo que coser las que son así, pero antes de coserlas tengo que cortar. ¿Dónde tengo que cortar? Tengo que cortar en las uniones, o sea, aquí, aquí y aquí. Todas. Aquí, aquí. Pilas no van a cortar la costura, ¿no? Aquí, aquí. Entonces, cuando yo ya las tengo listas, doblo y miren que ahí, les voy a mostrar más de cerca. Doblo y ahí se me abren las costuritas. Entonces, ¿yo qué hago? Llevo una costura hacia un lado y llevo la otra hacia el otro lado. O sea, están así las costuras, ¿cierto? Así. Ahora, esta como que la llevo hacia la derecha y esta la llevo hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque si yo no cortara, entonces las costuras se montarían todas hacia un lado y quedan un montón de costuras. Entonces, por eso es que debo cortar. Y acomodo mis costuras para que una me quede hacia un lado y la otra me quede hacia el otro lado. Entonces, vámonos a la máquina, les voy a mostrar esta costurita cómo se hace. Porque antes hay que cortarlas todas. Entonces yo estoy acomodando la de arriba hacia arriba. Y la que está debajo hacia abajo. Y ya les muestro cómo nos queda. Aquí me faltó cortar. En esta esquinita me faltó cortar. Entonces cortemos aquí y cojo y la acomodo. Y ahí ya nos queda. Entonces vengan, les muestro. Cuando lo volteo, a ver, me cambio aquí de cámara. Esto nos debe quedar así, miren, una costura hacia un lado, la otra hacia el otro. Y ya nos empiezan a quedar los cuadrados, ahí sí ya muy bien. Esto es un poquito demorado, entonces yo muy juiciosa ya lo hice aquí. Y ya lo corté, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que cortar, yo lo cojo por detrás. Cuando ya lo tengo cosido, lo cojo aquí por detrás. Y lo corto aquí, lo corto a ras del interlán. Finalmente, ¿de cuánto nos quedó? Venga, lo vamos a medir. Nos quedó de 11, como 11 y un cuarto por más o menos 8.
11 1/4 por 8. Y es el tamaño perfecto porque miren, cuando lo voy a poner ya acá, esto va a ir aquí a este lado y este va a ir acá. Entonces, cuando yo ya lo tengo terminado, miren qué lindo quedó, llenito de retazos. Ahora, ¿qué quiero? Pues el siguiente paso es ponerle la tela base. ¿Que dónde está mi rollito de tela base? Dios mío, como tengo tanto retazo por aquí, ya no sé dónde lo dejé. Aquí está. La idea es ponerlo aquí, ¿sí? Pero me pareció bonito, como esta lo enmarcamos, entonces me pareció bonito poner esta misma tela y enmarcarla. Entonces ponerle acá, lo enmarcamos y luego si le ponemos la tela blanca. Entonces, bueno, yo por aquí tengo es que de esta tela tengo harta. Porque esta tela es un muesli de 280. Entonces, tengo tiras largas. Vamos a sacar una tirita súper delgadita, porque apenas quiero que enmarque. Esa tirita va a ser de 1 pulgada. ¿Sí? Entonces la saco aquí. Revisemos si con una me alcanza. Vamos a ver. Miren, es esta. Entonces, ¿dónde la voy a poner? La voy a poner arriba. La voy a poner abajo y la voy a poner, uy, no me alcanzo. Saquemos otra. No me alcanza. Saquemos otra. 1 pulgada nada más. Aquí. Y corto. ¿Listo? Entonces nos vamos para la máquina de coser. Como yo ya lo tengo emparejado, ay, no se ve muy bonito. Yo ya lo tengo emparejado, entonces nada más es hacer coser aquí, coser acá y vámonos a la máquina y luego por el lado. Por eso les dije que hoy terminábamos el individual, porque es que ya le faltaba poco. Hay un lado que no cosemos, ¿no? Que es el que va a ir con las florecitas, pero al final. Entonces coso aquí. Aquí ya está, miren, aquí ya, espérenme que esta cámara está como mirando para allá, para acá. Aquí ya está el interlón, ¿sí ven? Ahí se queda el interlón. Entonces coso aquí 1 pulgada nada más, porque apenas quiero que me quede un bordecito bien hermoso. Ahí. Listo, corto aquí y corto de una vez acá. Voy a hacer el otro lado, el de al frente. Ay, derecho con derecho la tela. Acá. Así. Acá. Lo acomodo bien hasta el final. Listo. Y ahora solo por un lado, por el que ustedes quieran, no hay problema. Vamos entonces abro aquí, abro acá y por un ladito, cualquiera, esto la verdad no tiene derecho ni revés. Vamos a poner esta acá. Esperen, dejo larga la hebra, si no después se me desenhebra. Uy, Dios mío, por eso no algo feo. Espérenme que se me enreda. Creo que se me soltó el hilo de abajo. Ah, que ya se va a acabar. No, pero ahí todavía tengo. Se me soltó el hilo de abajo, entonces por eso fue que sonó. Ahí ya quedó bien. Eso fue también, de pronto pasé por una parte muy gruesa. ¿Sí? Entonces por eso se me soltó y creo que este hilo está caído. Entonces por eso es que se me tensa un poquito. Aquí. Entonces venía cosiendo por acá. Ahí ya. Corto aquí, corto acá y ya me quedó. Entonces, espérenme que a mí esto me gusta plancharlo. Lo voy a prender aquí la plancha. Ahí. Y planchémoslo. Porque esta es una tirita muy delgada.
Entonces pasémosle acá. Tiene que coserla súper bien porque como es de 1 pulgada, cualquier cosita que no se tuerza, se nota. Entonces viene acá, pongámosle vapor para que me planche bien. Y ahora le voy a poner, miren, esto va así. Entonces me parece que queda muy, ay Dios mío, aquí. Me parece que queda súper bonito con el mismo color. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a poner nuestra tirita. Este es un retazo que tengo por ahí, que me sobró también. Lo vamos a poner así también, en donde puse el vino tinto. Uy, quitémosle este orillo, que después se me queda ahí. Le vamos a poner el blanco. Me gusta blanco, el blanco se ve muy bonito con la Navidad. Además, aquí también pusimos blanco, entonces aprovechen. Entonces, coso aquí, muestra a ver 1, 2, así me alcanza, ahí está suficiente. Vámonos entonces a la máquina de coser y vamos a ponerle la tela blanca por el mismo lado que pusimos la tela vino tinto, la tirita de 1. Esta tirita es de 2 pulgadas, ¿sí? Si la necesitan cortar, a mí me había sobrado de otro trabajo. Entonces por eso dije, uy, me da apenitas. Aquí. No tiene que ser la misma tela base blanca, con que sea blanca está bien. ¿Listo? Bueno, aquí cortamos. Corto también de una vez. Pongo el otro lado, el de al frente. Así. Bueno, ¿cómo les parece que nos está quedando? Me parece que espectacular. Aquí ya terminamos este individual, ya nos falta poquito. Son los individuales fáciles de hacer. Quedan lo más de hermosos además. Entonces terminamos aquí y en la próxima clase, el próximo miércoles, empezamos el camino de mesa, que va a ser muy similar. Vamos a hacerle unas flores, también en técnica de papel, pero las flores son diferentes, son más grandes. Y vamos a hacerle también esta parte como, la parte del centro va a ir así, llena de retazos. Entonces, pueden ir cortando hartos cuadritos de 2 pulgadas para nuestro camino de mesa. Y al camino de mesa también le vamos a hacer, mejor dicho, ustedes pueden ir haciendo esto para el camino de mesa porque le vamos a poner unas aplicaciones lo más hermosas. En la parte blanca, que va a ser un poquito más grande, ahí le vamos a poner aplicaciones. Me torcí un tris, vamos a ver si se nota lo que me torcí. Vamos a ver. Entonces vamos a planchar para ya unirlo. Miren pues. Ay, qué lindo. Bueno, voy a planchar. Voy a planchar. No me torcí. Pensé que me había torcido, pero no. Bueno, miren qué bello. Aquí ya está. No se ve, dicen. Y esto va a ir aquí. ¡Ah! Me dio exactico, que es esta belleza. Bueno, yo lo tenía calculado. Ay, no, miren. No, qué cosa tan espectacular. Ahora, ¿qué hago? Lo acomodo bien aquí. Apenitas y lo coso acá y termino. Ay, espérenme que dejé la plancha acá. Y terminamos. Esto fue rapidito. Bueno, lo que pasa es que ya tenía adelantada la parte de los retazos, porque como les dije al principio, no se los dije al principio. Les dije que es un poquito demorado. No es difícil, es que son muchas costuras. Entonces, por eso es que lo tenía como adelantado. Y también, por eso les decía, vayan haciendo el del camino de mesa. Porque, pues, es demoradita la costura. Ay, Dios mío, terminamos. Miremoslo aquí. ¿Cómo nos quedó? ¡Ay, bello! Mírenlo pues acá. Vamos a extenderlo, a plancharlo bien aquí. Y vamos ya a emparejarlo. Porque ya quedó listo. Bueno, díganme, ¿qué tal? ¿Cómo nos quedó? Vamos a emparejar acá, porque me sobró un tricito de blanco.
Entonces aquí siempre pongo una línea sobre la costura para saber que lo estoy emparejando muy bien. Y ahora con tanto retazo no sé dónde está la cuchilla. Lo voy a correr acá y emparejo. Y lo mismo hago del otro lado. Entonces acá. Y pongo una línea sobre la costura, lo dejo bien aquí en la orillita y vamos a emparejar acá. Y también de una vez aprovechemos y emparejamos acá. Miren la belleza. Ya nos quedó terminado. Espérenme, lo volteo para que lo vean bien hermoso. Listo, ya quedó ahí. Espérenme, apago la plancha. Si ustedes quieren, podrían utilizar otra tirita, digamos de este negro, bueno, o puede ser el mismo vino tinto, y lo pueden enmarcar. O si quieren, lo acolchan y luego lo entalegan, como ustedes quieran. A mí me gusta ponerle bordecito, porque estos orillos blancos ahí son más ensuciadores, entonces pueden ser en esta tela negra, mírenlo, se vería bonito, o puede ser en la misma vino tinto. Entonces, pongámosla. Yo creo que no sé. Me parece que el vino tinto. Ay, espérenme que no les estoy mostrando nada. Me parece que el vino tinto queda lindo. Pero el negro también. O podríamos ponerle un verde para que no nos quede aquí a este lado vino tinto con vino tinto. Bueno, eso lo podemos decir después. Pero cuéntenme. Acabamos. ¿Qué es esta belleza, cierto? Bueno, por aquí Patricia dice ¡hermoso! También está Carmen. Buenas tardes, Carmen. Uy, Amparo, un abrazote. Buenas tardes. Por aquí está Guadalupe. Saludos desde Amalfi, Antioquia. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Qué les pareció? Cuéntenme, ¿cómo nos quedó? Por aquí está. A ver, me voy a devolver aquí a los... con el borde, sí, pero ¿qué borde le ponemos? ¿El vino tinto o el negro? O puede ser un verde oscuro. Me dice Nancy, hermoso trabajo. Y Anita, ese papel se compra diseñado, no. Este diseño se llama técnica de papel. En la clase pasada, del miércoles pasado, ahí yo se los enseñé a hacer. Entonces puedes meterte a YouTube y pones Industrias Piccolo, curso Navidad de retazos. Y ahí lo vas a encontrar, ¿listo? Como lo hicimos. Bueno, a Mabel creo que le gustó más Lidia, ¿cierto que quedó lindo? Esperanza dice muy hermoso. Y con retazos. O sea, yo aquí nada de telas, lo que tenía por ahí. Lo que tenía de tiritas, hermoso el blanco, o sea, me parece que el blanco como que hace que resalte, como aquí hay tantos colores, entonces, pues me tengo que quitarle esos hilos, como aquí hay tantos colores, pues este blanquito hace que resalte mucho mejor. Bueno, Alexandra, ¿qué es este milagro? Bienvenida. Ay, Aura, perdón, ¿cómo se llama esta técnica? Bueno, no le tengo nombre, pero la podemos llamar como la técnica del interlón adhesivo. Me encanta, y tan bella, Janet, me dice todo muy lindo, ¿no? Janet, bonito como cose Janet. Acabo de conectarme, se ve lindo. Bueno, Flor, mira, ya quedó bien hermoso. Espero que les haya gustado. Alicia, buenas tardes. Mira, acabamos de terminar el proyecto de hoy, Alicia. Individuales navideños. Voy a hacer otros 3 para mi casa porque me parece que están preciosos. Están una belleza. Por aquí Gladys dice muy bonito, felicitaciones, hermoso y muy práctico. Sí, señoras, no. Está súper bonito. Aquí me dice Patricia Pamplona, hermoso. Maribel también dice muy hermoso. Bueno, terminamos, como les dije. Voy a quitar esto de acá. Terminamos nuestra clase de hoy. Nos quedó precioso, ¿cierto? Aquí se los muestro. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ay, espérenme, quitamos aquí la plancha, corramos la parte para que lo vean mejor. Espérenme, espérenme. Aquí, ahí ya lo ven mejor. Mírenlo, qué lindo se ve. Y para las que llegaron tarde, pues les tengo que mostrar cómo terminamos nuestro cascanueces, el que estábamos haciendo con Marta de Hanover el lunes pasado. Miren. Ya le puse el aviso, ya está cosido y ya quedó terminado todo el orillón. Miren, este cascanueces tan espectacular. Mírenlo, mírenlo, mírenlo hasta aquí arriba. Aquí, bueno, abajo, perdón. Lo voy a devolver para que lo sigan viendo ahí. Es que no se alcanza a ver todo completo, pero ahí se los voy mostrando. Muchas ya lo compraron y van a empezar a hacerlo.
para la próxima Navidad, porque pues el bordado es un poquito demorado, entonces por eso es que empiecen a hacerlo desde ya, porque en la clase con Marta hicimos el seminón, entonces ustedes lo pueden ver cuando quieran. Y sí aprovechen todos sus retazos aquí. Aprovechen todos sus retazos para que puedan hacer esta belleza. No, yo no compré nada. Todos los retazos que tengo. Porque dije, ay, no, qué pesado, todos los retazos que tengo por ahí. Entonces dije, no, aprovechemos y lo que me va quedando de estos trabajos lo voy usando. Por eso saqué tiras cuadraditos de 2 pulgadas. Si ustedes los tienen más pequeños, pues les pueden hacer más pequeños, pero pues es más, hay que coser mucho más. Entonces, pues como ustedes quieran. Bueno, les cuento, espero que les haya gustado la clase de hoy, les cuento. Les había dicho que mañana iba a estar en el programa de Hágalo en Casa, pero me dijeron que no, lo cambiaron de fecha, entonces ya mañana no nos vemos. Lástima porque ya tenía listo el camino de mesa que hizo Janet, que le quedó tan lindo en la clase para hacerlo. Entonces, no, ni modo, ya mañana no nos vemos. Entonces, las voy a dejar hasta el próximo lunes para que ustedes se pongan a hacer esta belleza de individuales. Si no tienen el diseño técnica de papel, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, por aquí está el numerito de WhatsApp, para que nos escriben y se pueden inscribir al curso. ¿Listo? Bueno, feliz fin de semana. No, bueno, todavía falta para el fin de semana, pero como nos volvemos a ver hasta el lunes, ¿qué vamos a hacer el lunes? El lunes vamos a estar con Marta de Janome y Marta nos dijo que nos iba a enseñar a poner una cremallera invisible. Yo la cremallera invisible la pongo igualita que las demás, yo no sé qué tiene de raro, entonces nos va a enseñar. No, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un cojín también con retazos. Y lo vamos a colchar, les voy a enseñar, este también es un diseño súper fácil. Entonces vamos a hacer un cojín con retazos, alisten otra vez todos sus retazos y en la parte de atrás, en las tapas, le vamos a poner la cremallera invisible. Entonces no se pueden perder la clase, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. ¡Chao!